Bueno, entonces les doy la bienvenida a un encuentro más, digamos, de la APTS y, digamos, de este ciclo de encuentros de pedagogía de la percepción y la imaginación. Y estamos con Claudia Salamanca, con Natalia Buenaventura y con Silvia Suárez. Las tres son docentes y artistas de la Javeriana de Bogotá. Digamos, pues a Claudia ya la conocía, pero pues este año tuve la suerte de conocer a Natalia y a Silvia y bueno, pues cuando las escuché dije que pues pensé que tenían todo que ver con este espacio y digamos la posibilidad de compartir con ellas esta pregunta, ¿no? Esta pregunta por qué puede un laboratorio y la investigación creación pues a la luz de pedagogías de la percepción y la imaginación. Entonces la idea es que nos cuenten un poco, pues, cómo ustedes sienten unas posibles entradas a este campo como problemático de pensamiento y que conversemos. Entonces, como les decía, pues la propuesta es que pues, cada uno nos cuente o ponga ciertas ideas sobre la mesa en 15, 20 minutos y ahí pues conversamos también con los que estamos acá. Entonces, no sé quién de ustedes tres quiera iniciar. Pues Eso. voy yo porque hicimos una pequeña estructura, pero es una estructura orgánica. Digamos que nosotras tres, claro, los saludamos y les damos las gracias. Nosotras hemos estado muy emocionadas de estar aquí, de que llegara este día, sabiendo que pues por contingencias no siempre las personas se van a poder conectar, pero pues, es un primer momento para encontrarnos y generar un registro y proseguir la conversación y el trabajo del pensamiento. Entonces, en efecto, estamos aquí tres profesoras del Departamento de Artes de la Universidad Javeriana, de Artes Visuales. Pero este lugar que nos congrega, la Universidad Javeriana, digamos, o ha sido un nodo muy poderoso para poder juntar, articular y quizá explotar un montón de sospechas, preguntas, experimentaciones, sensaciones que han venido atravesando el hacer disciplinar de los artistas y que se traduce en la necesidad de un giro pedagógico, una transformación pedagógica, un nacimiento epistemológico. Entonces, Silvia, Claudia y yo somos una parte de un grupo más amplio de artistas y profesores que en particular en la Universidad Javeriana estamos pensando lo pedagógico, pero que también definimos, o mejor dicho, estamos insertos en todo movimiento que los incluya a ustedes. Y digamos que este día es como un encuentro de tectonicidades, de explosiones situadas que han venido emergiendo pues hace un buen tiempo y pues hoy nos encontramos, pero seguramente y por eso tú lo dices, Sebastián, ya conocí a Claudia y ahí no nos conocemos, nos vamos conociendo. Es realmente, y es muy acertado, pues es una red, ¿no? Y es muy acertado que así lo llamemos. Entonces, en esa estructura que nos inventamos, pues yo empezaba, en parte porque desafortunadamente no me podré quedar hasta el final, tendré que irme en algún momento, pero también porque vamos a ir como de algo muy sencillo hasta contarles de algo grande que estamos intentando mover. Eso grande, que ya aterrizará entre Claudia y Silvia, es una reforma curricular de un programa de pregrado de artes visuales en la Universidad Javeriana. Pero digamos que, y se lo contábamos a Sebastián hace unos meses, este proceso de reforma curricular ha implicado de verdad articular cosas que se han recogido hace muchos años por muchos artistas, información que se trae en el cuerpo, resistencia política que se ha generado desde las aulas, desde los espacios no estructurados de las clases y que esta reforma pretende ver. Entonces, y Claudia lo dirá con mucha asertividad más adelante, no es una reforma de actualización disciplinar en tanto que nos está preguntando cuál es el conocimiento de punta que debería estar enseñándose para estar al nivel de un estándar que interplanetario, internacional. Digamos que esos valores ya nos han resultado y todos lo sabemos bastante dudosos.
más bien fue entender, es una reforma que quiere mirar lo que hay y mirar las pequeñas revoluciones y giros que se han dado en la cotidianidad. Entonces, esa cotidianidad que hemos estado mirando rigurosamente ha desplegado modelos de investigación, prácticas investigativas, y nosotros, digamos que hemos intentado recoger todo eso en 3 momentos el día de hoy, pero apenas será como un inicio. En particular, yo me voy a referir a uno de los proyectos de investigación que orbitan, que escoltan, que giran alrededor de la reforma curricular y que tiene que ver con las cartografías o lo cartográfico como todo un terreno de insurrección de las narrativas del cuerpo. Y en este proyecto de investigación que desarrollamos Silvia y yo nos hacemos una pregunta por la vibratilidad de las mallas curriculares de la enseñanza artística, específicamente pues en la Javeriana, de las huellas que los cuerpos dejan al pasar esa malla curricular y de los mapas que podrían levantarse de esa curricularidad si se retira el Excel y se deja solo lo que los cuerpos han dejado pasando por ahí. Entonces, fue un proyecto de investigación que tuvo varios desarrollos en dibujo, porque digamos que desplegamos varias formas de capturar, de trazar, de calcar esos rastros de los cuerpos, tratando de levantar un sensorium más afectivo, más emocional, más psicológico, más performático y digamos que en esa performatividad de los cuerpos pretendíamos ver un movimiento de la disciplina. ¿A dónde están mirando los estudiantes? ¿Qué tanto les importa la historia del arte? ¿De verdad la están mirando? Hay momentos de la carrera en los que se hunden más hacia sus propios mundos interiores, pero hay otros en los que se lanzan más a trabajos en común, hacia la ciudad, hacia el mundo, etc. Y digamos que todo ese proceso cartográfico también nos permitió entender dos grandes cambios en la malla curricular de la carrera de artes visuales que se dieron y que se han dado, que son dos modelos nuevos que se pusieron a andar. Yo voy a hablar de uno, que es muy grande, ¿no? Yo me voy encogiendo y luego ellos van a volver a abrir. Específicamente el modelo de proyectos de trabajo de y lo que yo les voy a presentar hoy es un dibujito, un dibujo que trata de capturar algunos de esos fenómenos que pueden pasar. Para ello, y antes de pedirle a Clau que comparta pantalla, todavía no, Claudita, contarles que en el proyecto de trabajo de grado de una carrera artística, pues se ponen en juego realmente como todos esos valores todavía prendados mm, de muchas ideas que no hemos interrogado suficientemente. Por ejemplo, la idea de autoría, que sí se ha interrogado en la historia del pensamiento y ahí está, el pasado intelectual y todo, pero en la práctica pedagógica no, menos en la metodológica, menos en la didáctica. ¿Cómo se construye autoría? Todavía, digamos, uno encontraba reflejos de efigies del pasado, como que para convertirme en autor tengo que persistir en una soledad para desarrollar un estilo personal y que cuanta más soledad y concentración tenga, mejor será mi estilo personal. Y lo peor, que todavía creíamos que crear un estilo personal era alguna garantía en relación a ese movimiento del arte, a esa originalidad de las imágenes. Y todo está encadenado con la idea de ser exitoso, de producir arte contemporáneo, de ser visto, ¿no? Y eso nos lleva como al mundo del trabajo y otras problemáticas. Cerrándonos a lo pedagógico, uno de los valores que se interroga es si se llega efectivamente a estas alturas de la vida a una autoría, una singularidad, una experticia personal a través de ese aislamiento y ese concentramiento ¿no? que me separa y que no me permite hablar con otros porque además, así como eh, en un ritual de sustentación yo me paro solo a comprobar que mi idea y mi postura se sostienen por sí solas. Digamos, además también tengo que dar cuenta de que yo hice algo diferente que ojalá nadie pueda copiar y que nadie pueda replicar, porque solo lo encontré yo. En este modelo lo que hicimos fue girar eso y preguntarnos si era posible llegar a la autoría a través de una intersubjetividad o de un estar juntos. Entonces yo creo que ahora sí, Claudita, podrías hacerme el gran favor de compartir pantalla y mostrar el mapa.
Este mapa que Claudia va a compartir es uno de muchos, uno de varios, pero lo escogí porque, bueno, en particular porque Sebastián no lo ha visto, entonces queríamos que lo viera. Y bueno, este mapa se llama Gramática de la Reciprocidad y está escrito y está dibujado a mano, con excepción del el menú digital que está al lado. Y está hecho en latín porque una de las, y Claudia sí que va a abrir ese problema, ¿no? La escritura y el lenguaje es un terreno de pugna, es como una gran lid y un gran conflicto dentro de la enseñanza y dentro de la práctica del arte. Pero digamos, en una búsqueda por qué es el lenguaje inclusivo, qué es la decolonialidad para la palabra, digamos específicamente en español. En este mapa se pone como que se intentan usar palabras más, digamos, con una presencia más etimológica o una raíz más abierta, menos evidente y menos obvio, sobre todo porque las palabras que están en este dibujo pues son bastante comunes y también tienen un desgaste ya retórico como el otro, como el sujeto, etcétera. Entonces lo que ustedes van a ver es un dibujito y Clau, lo estás mostrando, me gustaría Sí. pedirte que... No sé, no sé por qué si los otros, pero como que yo dejé de ver, digamos, Ah, el listo. diagrama. No, Clau, no sé ¿puedes si dejar de compartir y volver a compartir? A ver. también si alguien, si Entonces, alguien más puede confirmar para ver si es solo, si soy solo yo, si los listo. otros también. Tampoco lo veo. Ay, yo sí lo veía. Ah. Bueno, ni Sebastián ni yo lo estábamos viendo. Ya Claudia lo está intentando. Mientras tanto, podría también adelantar que probablemente queden muchas cosas sueltas de estos primeros 15 minutos, con muchas preguntas, por lo que escogimos como un fragmento tan pequeño de una investigación amplísima que están las otras investigaciones, etcétera, pero espero que con Claudia y Silvia la espiral se abra y se genere una idea más amplia. Eh, Entonces, la gramática de la reciprocidad sería un poco como la urdimbre de un modelo de creación artística que implica una escucha persistente de otros artistas. En términos generales, el modelo dice, no vas a llegar a una autoría y no vas a llegar a una consistencia, digamos, a una experticia consistente solo, y menos vas a poder salir al mundo del trabajo, a las plataformas de práctica artística solo. Las ideas que tenemos acerca de sobrevivir como un sujeto aislado que es descubierto pues, por una institución y es sacado a la luz y que a uno le proveen como todo el bienestar y el sustento para que siga ejerciendo esa yoidad como hasta el fin de la vida, ha caducado completamente. Lo que hemos visto es que nuestros egresados todo el tiempo están volviéndose a encontrar y a buscar plataformas de contemplación recíproca y de un trabajo cruzado. Listo, ahora sí, Clau, entonces la gramática de la reciprocidad, vamos a empezar acercándonos mucho, yo creo que ahorita al nodo, al, a las líneas, lo más que puedas y nos vamos alejando. Yo creo que así puedo terminar mi presentación describiendo un poquito más. Exacto. Gracias. Yo creo que ahí. Gracias, Claudia. Entonces, lo que en este dibujo diagramático o en esta contracartografía estábamos tratando de mostrar era el efecto de la resonancia. Eh, 6 puntos, ¿no? Que despliegan una resonancia y se cruzan y generan un campo de cruce. Un campo de cruce en el que pueden hacer un nosotros. Y una de las cosas que estamos buscando es que los estudiantes salgan con una idea de lo que significa vivir en un nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí, aquí y ahora, pero también estoy yo. Entonces ahí está ego, estoy yo. Baja, déjalo un poquito, Clau. Exacto, gracias. Eh, Esto lo dice muy bien Silvia Julián, pero convertirse en artista podría ser como tanto adquirir una experticia sobre uno mismo,
cómo cómo poner esa experticia en tensión con el mundo. Entonces, si estoy yo y yo tengo experiencia y unas maneras de hacer, unas rutas de aprendizaje y una discursividad, pero estoy expuesto en un campo de resonancia donde también estás tú, y tú puedes ser el otro, lo desconocido, lo extraño. En nuestros grupos de artistas no trabajamos buscando que los artistas todos trabajen en lenguajes parecidos. Entonces no se trata de grupos de 7 pintores con un profesor de pintura. Por el contrario, tratamos de buscar la extrañeza y es una resonancia por contraste. Entonces tú que vas a trabajar conmigo un año, puedes estar abordando un lenguaje completamente diferente al mío, tener una ideología y una discursividad que sea antagónica a mí. Tú eres lo otro, pero tú estás conmigo y estamos en el mismo espacio de clase durante un año entero y los dos vamos a tratar de entender y de mostrar una postura respecto del arte. Y entonces tú que estás conmigo puedes estar cerca. Entonces, por eso dice propes, cerca. ¿Y qué significa? Que está mirándome los trabajos, que está mirando mis imágenes y yo estoy mirando las. Digamos que en este modelo se busca un profundo entrenamiento en la escucha mutua y se reconoce anticipadamente que escuchar es muy difícil y los estudiantes son recibidos, gracias, todo muy bien, son recibidos en estos espacios de proyecto de trabajo de grado con la advertencia sobre la dificultad, que significa escuchar a 7 compañeros por un año y entender por qué escuchar a personas tan diferentes que hacen cosas que podrían no interesarme nada en absoluto, me va a proveer elementos para generar unas apuestas en el arte más empáticas, más conscientes, más aterrizadas al mundo, más insertas, como dice Claudia, como mirando al horizonte directamente y digamos con una gran fecundidad. Entonces, en ese espacio de escucha, entendiendo que la escucha es un trabajo muy difícil de lograr, yo soy escuchado. Es un lugar en donde buscamos que cada persona se escucha. Pero si yo soy escuchado, tú eres escuchado. Ego audio, tú audiris. Y evidentemente aparece un nos. Y estos, digamos que estos años, este modelo que funciona durante un año de trabajo, produce una suerte de archipiélagos y los profesores del modelo, el modelo funciona con 2 profesores y con 6 o 7 estudiantes. Al final del año, los profesores lanzan una mirada curatorial sobre ese pequeño archipiélago y, digamos, también aparece una intersubjetividad visible en ese discurso. No se trata solamente del trabajo de Mariana sobre el baño y lo escatológico, y el trabajo de Joaquín sobre la guerra y la historia de las armas en Boyacá, sino se trata de algo que conecta el universo del baño de Mariana con la genealogía sensible y visceral que hizo Joaquín sobre la presencia de las armas en su familia. ¿Sí? ¿Qué clase de discurso podría cruzar dos sensibilidades tan distintas? Se supone y esperamos que la persistencia en la escucha muestra un tercer discurso, muestra un tercer camino, una tercera imagen, que no era posible si Mariana la citadina solo se refería a su psicología citadina y si Joaquín, el nieto de campesino, solo se refería como a esa geografía y esa visceralidad. Conectar esas diferencias, digamos, produciría un nosotros somos escuchados. Y finalmente, y es esa última frase ahí redondita que está, el modelo utópicamente se consumaría o funcionaría cuando el mundo es escuchado por nosotros. Mm, vuelvo a repetir que de pronto toda esta información está como muy atomizada, muy desestructurada y confío en que con la entrada de mis 2 compañeras se recoja. Ahora, Clau, yo creo que podemos encogerlo un poquito y subir. Sube un poquito. En la parte de arriba digamos, de este campo de resonancia, se habla del temor al mundo. Nosotros, digamos, hemos encontrado una sintomatología en el corpus afectivo de los estudiantes en donde la tristeza
parece ser un atributo estructural y no anecdótico ni casual. La relación con la enfermedad y con la enfermedad mental también parece ser como una marea que crece y empieza a volverse parte constitutiva de la cotidianidad psicológica. Una desazón profunda respecto de valores históricos que incluso para nosotros nos creemos, pues así como hechos determinados, todavía son certeros, como la noción de esfuerzo, la noción de disciplina, el rigor, cosas que a veces les exigimos a ellos y encontramos generaciones de estudiantes cada vez menos crédulas de esos valores. Entonces, ¿a dónde están mirando y qué es el mundo para ellos? Claudia también lo sabe decir muy bien y a través de una lectura sobre Walter Benjamin que es insostenible seguir promoviendo una práctica pedagógica que esté basada en el ataque al estudiante porque no está replicando mis propios valores. Es decir, como los estudiantes ahora son muy mediocres, ahora siempre están tristes, ahora son súper delicados, ahora no se les puede decir nada. Todas esas, digamos, todas esas expresiones cotidianas que separan las generaciones tratan en este modelo de acuñarse y de generar un diálogo intergeneracional. Entonces, está el temor al mundo, pero también está el deseo por el mundo y finalmente tú, que estás conmigo todo este año, tú te vas al mundo como yo me voy al mundo. A ver, a la derecha del mapa, Clau, yo creo que ya podríamos como devolverlo, como la imagen general, porque no hay tanto tiempo. Gracias. Digamos que esta imagen de la gramática de la reciprocidad provee como unos valores, ¿no? Nuestra aula es nuestro juego, tu aula es tu juego, tú te vas hacia los mundos, pero estamos nosotros, pero además está el otro y la otra, pero además también hay algo que podría emerger, una suerte de amistad. Nosotros estamos muy interesados en entender la presencia de la amistad en los nodos de creación, no digamos apelando a una construcción necesariamente capitalista de lo que es la amistad, como la generación de roscas, de bordes duros o de barras bravas. Por el contrario, una noción de amistad más profunda, más abierta y más empática. Digamos, una juntura en nuestras manos, lo que significa que tú estés conmigo, lo que significa que tú estés cerca, lo que significa que yo esté ahí, que yo. Se ataca mucho la noción de lo personal en la creación artística, ¿no? Eso es demasiado personal, no puede haber lugar para la experiencia en la escritura académica, digamos, tiene que blindar y tiene que aislar al sujeto del discurso. Por el contrario, nosotras tenemos como desolapar todo eso y mirar que, digamos, cuál es la construcción política detrás de ese castigo al yo, pero también detrás de su inflamación excedida. Nosotros creemos firmemente que esa fricción permanente con el otro y ese persistir en escuchar al otro y a que lo que no me importa llegue a importarme genera un nacimiento de una yoidad distinta, ¿sí? Que existe y que legítimamente puede colocar su experiencia en la creación artística, pero que entiende que está necesariamente conectada e hilvanada en una narrativa intersubjetiva. Como lo decía hace un momento, digamos, está en mis manos, pero está en tus manos. Y si somos escuchados, pero tú eres escuchado, si somos escuchados, quizás el mundo sea escuchado por nosotros. Porque finalmente lo que yo hago, lo que yo creo y la forma en la que yo acontezco se conecte con la forma en que tú haces, tú creas y tú aconteces para que hagamos, creamos y acontezcamos y también para entender que somos hechos, que somos creados, que somos acontecidos y que digamos todo un campo de reciprocidad disciplinada, de escucha y de práctica conjunta también nos da forma. Por eso, digamos, la reciprocidad que se busca como urdimbre metodológica y micropolítica de un aula de clase en donde se están fabricando tesis de grado, implicaría una hechura diferente, digamos, una interrogación de los modos de hacer, pero también está buscando tratar de permitir la emergencia de otras formas de crear imagen, ¿no? Tratar de que la fricción entre cosas que no se suelen poner juntas empuje el discurso artístico, empuje la creación artística hacia lugares que
hasta ahora habíamos dejado de ver por digamos, por la persistencia en modelos pedagógicos que suponían todavía generar personas con con una extraña soledad y con una gran dificultad para ponerse en red en el mundo. Bueno, en términos generales, esa es la gramática de la reciprocidad, que es como les digo, y me disculpo, es muy poquito el tiempo, es apenas un dibujo de varios dibujos que sí ya generan una imagen más completa de qué chorritos estamos hablando. Pero entonces ahora yo le doy la palabra a mis compañeros para que ellas sigan como abriendo la espiral, a ver si se genera una imagen un poco más coherente. Muchas gracias. De cualquier manera, yo creo, Natalie, que es una entrada súper rica y como les decía, me parece muy feliz las resonancias con nosotros porque justo esta semana estaba viendo un libro reciente editado por Ana Mae Barbosa y que justamente se llama Creatividad Colectiva, Arte y Educación en el siglo XXI, ¿no? Y que va justamente en esta dirección que está editado en Brasil y que va justamente en esta dirección y que justo ayer al final del día tenía una reunión con una colega pensando en, bueno, que vamos a tener que hacer con la función autoral. Digamos, yo me pregunté este semestre y compartí esa pregunta con los alumnos sobre el nosotros y fue profundamente desafiador. O sea, fue como un infierno para ellos tener que trabajar juntos, ¿no? Porque sentían el vértigo del desmonte de la función autoral, ¿no? Y hoy fue una entrega final donde, bueno, quizás funcionó, quizás no, pero por lo menos sintieron el vértigo de que es correrse de esa mitología que tú describías, ¿no? El esfuerzo, la soledad, el nombre, el reconocimiento, ¿no? Entonces, en fin, pero sigan y ahora conversaremos más. Claro que sí, muchas gracias. Lo que tú dices resuena bastante. Cuando tú dices fue un infierno, claro, en el dibujo, digamos, lo que se representa es la utopía, ¿no? Pero hay otros dibujos y otras mapas que capturan todo lo que falla. Por ejemplo, en la conversación, pero ese dibujo no lo tenemos acá, pero la dificultad tan grande que es conversar como es escuchar. Es decir, el trabajo colectivo se ha vendido como, es algo deseable, es algo muy bello, pero en realidad es dificilísimo de llevar a cabo, ¿no? Es tremendamente desafiante. Entonces, así como acá hay una gramática así toda llena de utopía de cómo sería esa resonancia de estar juntos, hay otros mapas que hablan de todas las fallas y las tectonicidades y la fricción y los roces de una cantidad de fenómenos donde el lenguaje no da, en donde además el cuerpo no da, porque uno es muy difícil como mirar al otro, y ya son 7, ya son 8, y yo aquí estoy siendo estudiantes para que me digan cómo lo hago bien, pero ¿por qué estoy mirando tanto tiempo al otro? Y eso es, hágale y hágale y hágale, después de un año los frutos hasta el momento, y Claudia lo puede ampliar, son extraordinarios. Y eso tiene que ver también con el giro en las prácticas escriturales, que en la escritura sí que se endurece y se hace, pero infranqueable ese peso de la autoría, ¿no? Porque, digamos, ahí el aparato punitivo, que por excelencia revisa la escritura y la legitima o no, impregna como de esa violencia toda la creación artística. Entonces, yo creo que Claudia tiene su diapositiva compartida, ¿cierto? Vamos a entrar ahora por cómo se está haciendo girar la escritura para fortalecer estos nodos de trabajo recíprocos. Y ahora sí ya me cayó la bocota. Clau. Bueno, como lo decía Natalie, y la pregunta que guía este encuentro, como un laboratorio y como proyectos, la investigación, creación empieza a permear estos procesos pedagógicos y como lo señaló Natalie, el lugar donde estamos ha sido crucial para crear este giro. El proyecto de investigación que mostraba Natalie, que es trabaja en estas cartografías desde experimentos pedagógicos que hemos hecho desde el programa, precisamente para pensar la reforma desde la experimentación y no desde la actualización de contenidos, donde hacemos experimentos que después le devuelven a la reforma y así mismo se ejecuta la reforma.
Otro de esos experimentos es un proyecto de investigación en escritura que culminó, está ahorita va a salir impreso, un libro realizado con 24 textos de estudiantes en una clase que actualmente se llama Seminario de Investigación, y el proyecto de investigación se llama Nosotros, los huérfanos del yo. Y es un proyecto de investigación que abraza la escritura, abraza em, los procesos de inicio del ciclo de investigación en la carrera de artes visuales, que es séptimo semestre con una asignatura de seminario de investigación, donde se supone que se trabaja una escritura, pero la discusión dentro de los mismos colegas y dentro de nuestra propia legitimación histórica disciplinar, pues caímos en una especie de, de acuerdo silente que la escritura que enseñábamos era una escritura académica. Entonces, frente a eso, en este seminario hay otros profesores como yo, como Natalie, que empiezan a pensar la escritura desde este otro lugar y decir, bueno, hace 20 años, cuando estábamos validando la investigación-creación y nos presentaban como, bueno, cómo va a presentar un proyecto, abrazamos las ciencias sociales como la manera de escritura y de presentación de proyectos. Pero eso no significa que 20 años después no podamos pensar en una especie de adultez nuestras formas escriturales, y en este proyecto lo que yo les planteo a los estudiantes es que podemos crear una escritura disciplinar. Una escritura disciplinar, es decir, una escritura que emerja desde el campo. La escritura disciplinar es una práctica que existe en muchas universidades del mundo, en los cuales los centros de escritura plantean que la manera de escribir depende de los objetos a investigar, ¿sí? Que los objetos nos dirán la manera de escritura, nos dirán los tiempos verbales, nos dirán cómo escribir, si hay que plantear hipótesis o no. Sí, esa es la escritura disciplinar. Sin embargo, si uno empieza a ver estos centros de escritura disciplinar alrededor del mundo, no existe escritura disciplinar en artes visuales, precisamente porque nuestra disciplina es tan indisciplinada que definir los objetos es muy diferente, es muy difícil. Somos camaleones, ¿sí? Podemos hacer performance donde pretendemos ser historiadores, pero hacemos una fabulación o una especulación. Entonces nuestra escritura es muy compleja, es atravesada por el camuflaje, es decir, eso que nos dijimos hace 20 años que para hacer investigación, creación y validarla y legitimarla teníamos que abrazar las ciencias sociales. Yo a veces pienso que eso es un gesto camuflaje, ¿sí? Que es igualmente artístico. Sin embargo, en este proyecto de investigación se decide con los estudiantes pensar en conjunto qué significa una escritura disciplinar o indisciplinar para las artes. Con esa pregunta, lo que empezamos a buscar es cómo escribe un artista con sus imágenes y no sobre sus imágenes. Es decir, desplazamos la escritura de un proceso de explicación, es decir, una escritura posterior a la obra que permite facilitar a un público o a un otro las posibles lecturas de la obra, o antes, ¿sí? Donde el artista escribe o investiga a través de la escritura. Antes se le exige una investigación para que produzca imagen. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos es, bueno, estas escrituras pueden existir, existen, la crítica, existe la investigación, existe la escritura de proyectos, no es invalidarlo, pero como artistas, iniciando este ciclo de investigación, vamos a pensar cómo un artista escribe con sus imágenes. ¿Eso qué tipo de tiempo implica? Una simultaneidad, un tipo de escritura que es imagen. Revisemos los manifiestos, revisemos la poesía, revisemos formas escriturales y investiguemos la forma también desde nuestras formas de imágenes. Entonces, en ese proceso
nos dimos, los estudiantes se les presentaba anteriormente, antes de una revisión de contenidos de las asignaturas, se les presentaba que tenían que pensar su tema de investigación. Entonces le decían, llegaba el estudiante séptimo y se le decía, bueno, Chino, ¿cuál es su tema? ¿Qué le interesa? Para que vaya a la biblioteca y le demos referentes y usted empiece a pensar. Y entonces, ¿cuál es su tema? Y el Chino pues se congelaba y decía, no, pues históricamente, pues en estos 6 semestres pasados yo he trabajado la naturaleza. Entonces, bueno, léase esto y empezar a trabajar el tema. Con una revisión que hizo el proyecto, nosotros los huérfanos del yo, identifica que trabajar el tema es perverso. En tanto, estamos encasillando artistas como artistas de la violencia, artistas chamánicos, artistas, sí, como esa es su experticia, si usted es un artista de la violencia, usted es un artista que trabaja lo chamánico. E inaugurar una idea con los estudiantes que era, un artista podría trabajar cualquier tema. O sea, si usted trabajó violencia, en Colombia, pues no es que usted tenga que seguir 10 años trabajando en la violencia Colombia para consolidar su mirada al arte o su estilo o poder caber en un análisis histórico, sino lo que usted tiene que trabajar e identificar a partir de la escritura es cómo mira el mundo. Si usted con la escritura identifica cómo mira el mundo, usted podría mirar cualquier objeto. Simplemente usted reconoce su mirada y utiliza la escritura. La escritura se vuelve una forma de atravesar el mundo y de generador de imágenes. Esto se hace también porque identificábamos, como lo he dicho, mucho de estos proyectos de investigación trabajan con estudiantes, porque la reforma está tratando de entender desde la vida y cuerpos de los estudiantes qué es lo que sucede y cómo los han atravesado la carrera para poder pensar qué tipo de carrera necesitan estos tiempos y estos cuerpos. Entonces los estudiantes llegaban a este semestre y decían, es que yo solo he hecho tareas, yo siento que no he hecho nada, estoy en pánico, ya empieza el ciclo de tesis, yo no he hecho nada, yo solamente he hecho lo que los profesores me dicen, pues sí, yo he investigado sobre la violencia, pero es porque era coyuntural, yo solo hago tareas, y empiezan a entrar en crisis. Entonces, se invita a voltear la mirada hacia sí mismo para poder identificar más allá de su tema, cómo usted ha mirado. Y si usted puede ver cómo es su mirada, también puede jugar con ella y entrar a cualquier tema. Y lo que descubrimos conjuntamente con los estudiantes, es que se da cierta tranquilidad cuando eso sucede. Sí, el estudiante entiende que un tema de experticia que le permite entrar a un canon no lo necesita, que la escritura puede trabajar escritura académica. Yo tuve una estudiante que la posibilidad, los ejercicios me decían, no, 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 yo me voy a la biblioteca y yo voy a investigar, ¿sí? A mí esta vaina tan hippie no me la proponga. Y yo era, pero no, venga. No, no, yo voy a hacer un texto y lo hizo. Y lo hizo y yo se lo corregía y además hay un proceso muy colectivo de lectura y de lectura en voz alta y de reciprocidad. Yo no soy la que corrige los textos, son entre ustedes. Y faltando 2 clases para terminar, me entregó y me dijo, yo ya terminé, pero ya sé qué quiero hacer con la escritura. Entonces le dije, entonces esto no es su texto, y me dijo, no, yo ya sé qué quiero hacer con mi escritura. Y presentó un texto, otro, con todo lo que, pero entendió mirándose también a través desde otro lugar, que era una escritura académica, y yo decía, claro que lo puede hacer, ¿sí? Entonces, no se trata de negar formas de escritura, pero sí se trata de pensar cómo, le, el artista escribe con sus imágenes, qué tipo de escritura le solicita su proyecto, ¿sí? ¿Qué tipo de escritura le solicitan las imágenes? Cómo inaugurar de pronto hasta una lengua para poder hablar de sus imágenes. Entonces, pues rápidamente ya para cerrar, yo tenía aquí este texto, que es un texto em, que va al lado de la obra. Manuela Caicedo hace una película y de la película
aquí en la Javeriana, como parte de su trabajo de grado, tiene que presentar un cuerpo de escritura. Ese cuerpo de escritura ya en estos últimos años vive con la obra, es paralelo a la obra y es obra, ¿sí? Entonces ella presenta este texto, dice, "The first question I ask myself when something doesn't seem to be beautiful, the first question I ask is why do I think it's not beautiful? And very shortly, you discover that there is no reason." Y entonces ella empieza, a veces quiero escribir sobre la vida y las palabras no se parecen a la vida, mis dibujos tampoco, agradecimientos. Entonces el texto, la tesis se llama Planas para mamíferos que quisieran que lo que ven durara un poco más que un parpadeo. Y agradecimientos, el índice e inicia. Dice, nota a los mamíferos que leerán este libro. Ojalá este no sea un libro de ciencias exactas, ni mucho menos un libro de cine, tampoco un tratado de lenguaje o un libro de historia natural. Si pudiera acercarlos un poco a lo que estarán a punto de leer, les hablaría de un cuaderno de planas donde un animal metafórico registra su búsqueda por encontrar un lenguaje que se parezca un poco más a la vida que las palabras. También podría intentar hacer de cuenta que están leyendo un haiku, porque es la forma poética japonesa en la que hay un lugar para la interrupción y para develar que hay cosas que quedaron fuera de cuadro en cualquier ejercicio de traducción del mundo, en cualquier película, en cualquier poema o en cualquier intento de narrar un acontecimiento. Es la forma poética que no le incomoda dejar ver que hubo una suspensión temporal en su ejecución. Es la única manera en la que pude hacer cine por primera vez en una pandemia. Y entonces ella hace una película en un parque detrás de su casa durante la pandemia, es una película bellísima, y hace esta escritura. eh, y ella, claro, atravesó este proyecto de Nosotros los Huérfanos del Yo, viene de Nosotros los Huérfanos del Yo, donde hizo un texto sobre una langosta, ¿sí? Un animal metafórico, así inició, y este es uno de los textos que vamos a publicar, que se ganó la convocatoria para publicación de resultado del libro de investigación, producto de investigación, y la Javeriana, entonces, en una apuesta por no publicar un libro pues, como regular, pues igual a todos, se la juega por otro diseño y este libro próximamente va a salir impreso ya con 24 textos de estudiantes, que es una curaduría de los 2 años que duró el proyecto. Listo. Sí, Oyentes. genial, genial, Claudia. Creo que súper interesante, así como para ir dejando cosas ahí resonando para ahorita que conversemos. Eh, yo siento, pues, porque digamos una de las motivaciones, ¿no? Del no es justamente, llamémoslo así, como pluralizar la investigación, creación, y yo creo que también hay un giro en cierta filosofía contemporánea donde empezar a escuchar lo que piden los problemas también exige, y ellos piden escrituras singulares, ¿no? Y digamos, justo es que escuchar lo que pide un problema y que es muy diferente a un tema y que uno puede estar configurando problemas diferentemente todo el tiempo. Creo que es muy interesante porque creo que en última instancia eso que tú dices que como pues, que la escritura sería un lugar para explorar cómo uno mira el mundo, también es, digamos, un modo de relacionarse con el mundo, ¿no? O sea, que lo que importa no son, digamos, los elementos como si estuviesen a priori de la relación, sino como la relación va creando justamente pues ahí interactivamente toda esa constelación. Entonces, me parece súper interesante y con ganas de ver ese libro. Silvia. Bueno, hola, voy yo. Eh, mm, Voy a comenzar como recogiendo un poco las conversaciones que proponen Claudia y Natalie. Digamos, no sé si estas coordenadas quedaron claras en ese momento, pero cuando nos invitaste pues a participar de la red y a hablar en esta ocasión, Sebastián,
pues nosotras empezamos a preguntarnos qué corte hacer sobre el trabajo que verdaderamente ha sido colosal, que hemos venido realizando, no solo nosotras, sino como todo el equipo, pues, o una buena parte del equipo de profes de ahí de la carrera de Artes Visuales de la Javeriana, en cuanto a la reforma académica de la carrera de Artes Visuales. Y entonces la pregunta fue como, son intervenciones de 15 minutos, ¿en qué nos concentramos? De esto que hemos venido haciendo, como que quizás podría resonar más. Y por la pregunta, pues, que tú nos sugeriste en torno a los laboratorios, sobre uno de los espacios de experimentación más álgida que hemos tenido en los últimos 3 años, para los demás, pues, compañeros que están aquí escuchando, este proceso de reforma inició en el 2019 aproximadamente. Y todavía, pues, no ha llegado como a cerrarse en una propuesta de un PEP, digamos, nuevo, completo, y de un plan de estudios completo. Justamente la próxima semana tenemos una sesión que va a ser, ya yo no he podido dormir estos últimos días pensando en cómo vamos a tener que trabajar esa próxima semana, ya como ya como definiendo el catálogo de asignaturas y todo eso. Pero entonces les decía, decidimos concentrarnos en uno de los espacios como que ha sido más álgidamente, digamos, experimental y que ha también arrojado luces muy fuertes sobre toda, no solo sobre toda la malla curricular, sino también sobre nuestros currículos ocultos, sobre nuestros currículos implícitos. Y esta es una reforma en la que hemos tratado de operar de manera muy consciente sobre ese plano curricular oculto e implícito también. Nos parece que, digamos, uno de los trasfondos políticos más activos, más capaces de agenciar un cambio dentro de un marco institucional tan fuerte es ese, tratar de reconocer esos currículos ocultos que están operando constantemente en la carrera de artes visuales y, y los implícitos también, y tratar de alguna forma, tácticamente, estratégicamente, desde ambos lugares, de operar sobre ellos, de modificarlos, ¿sí? Entonces me parece que nosotras pues nos pusimos de acuerdo más o menos en qué zonas íbamos a traer a colación hoy, pero no nos pusimos de acuerdo en ciertos detalles que han resultado coincidencial y providencialmente afines. Y es que me sorprendió mucho que justo Claudia, de todas las, digamos, los textos que ha escogido para el libro del que estaba hablando hace un momento, haya escogido justo el de Manuela Caicedo, eh, porque yo traía también una imagen de Manuela Caicedo para mostrar hoy, y entonces me parece que viene muy a la mano esto, porque de lo que yo me voy a encargar en estos 10 minutos que quedan es de hablar de el trabajo fuerte que ha implicado tratar justamente de generar los pasajes para que esos movimientos del deseo y para que esos afectos que nosotros hemos tratado de generar de alguna manera como las trampas, que sean capaces de captarlos, de recogerlos y de reelaborarlos institucionalmente, sean posibles. ¿Y cómo son esos pasajes? ¿No? Porque a veces es más fácil quizás, no, mentiras, no es más fácil. Quiero decir, es diferente cuando yo me estoy parando fuera de ese marco institucional y estoy ocupando pues ese lugar, por ejemplo, de la pedagogía radical desde los márgenes, cuando estoy tratando de tejer un contexto, eh, de tejer en un contexto que de alguna manera no tiene tanto corsé como el que nosotros tenemos que lidiar aquí, que es un corsé académico bastante apretado, es bastante fuerte, el de la universidad pues en la que estamos trabajando hoy, que es la Universidad Javeriana.
Y entonces, en muy buena medida, estos proyectos de los que estamos hablando y estos espacios experimentales han sido diseñados prácticamente en un ejercicio de negociación con las formas institucionales y de tratar de abrirles campo a esa diferencia y abrirle paso a esos movimientos del deseo dentro de lo que hay, ¿sí? Y utilizando como mm, los marcos que están establecidos, pero de una forma táctica que nos permita justamente, por decirlo así, generar el vacío necesario, el espacio para que pueda acontecer esta, este estar de la diferencia en la institución, ¿sí? Voy a compartir ahora, creo, mm, ¿cómo? No quiero compartir la pestaña sino la pantalla. Ah, ya vi, acá, compartir, pantalla, compartir, ¿vale? Sí, ya que caímos en ese loop todo extraño que Eh, mm, y entonces el vacío del que les hablaba hace un momento, y el este es un segmento pequeñito de un dibujo de la misma Emanuela Caicedo, ¿se puede apreciar bien? Sí, ¿Sí? sí, 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 te vemos. Sí, Silvi. Listo. Eh, este dibujo lo hizo Manuela en el contexto del taller que hicimos Natalie y yo en el contexto del proyecto al que ella estaba haciendo mención en la primera charla. Y pues allí surgieron muchos ejercicios, digamos, de cartografía. Lo que propusimos fue un espacio de rastrear con egresados recientes de la carrera y con estudiantes del nuevo modelo de proyecto y trabajo de grado del que hemos venido hablando en esta sesión de hoy. Rastrear, pero hacer como una cartografía sentimental en la que habláramos sobre los espacios, sobre las sensaciones, sobre los cuerpos, sobre cómo se sintió el tiempo, sobre cómo me sentí yo, cómo sentía al otro, bueno. Y en particular este hueco, este hoyito que hizo Manuela en su dibujo y con el cual se refería pues a esa posibilidad que se abrió en cierto momento de semi hundirse como el perro de Goya en lo desconocido, resultó tremendamente sugerente para todos los que estábamos allí. Y es más o menos como un roto como ese, un hueco como ese que Manuela dibuja allí, lo que hemos estado tratando de hacer de muchas formas. Aquí hay también, dime porfa si esto se alcanza a apreciar, Bueno, uno de los más mapas grande. es grande. Así lo agrande nunca se va a ver porque pero voy a poner igual pantalla completa, donde en ventana, ¿cierto? Maximizar, da igual. Sí, sí, no. Bueno, Ahí ¿qué se es ahí se ve mejor. uno de, uno de los mapas que dibujó Natalie a partir de las transcripciones y del trabajo de observación de los propios mapas que habían realizado los estudiantes en uno de nuestros encuentros, pues que fueron varios en estos talleres, y en el cual podemos ver, entre otras cosas, el dibujo inspirado en el huequito que hizo Manuela Caicedo en su propio mapa, ¿no? Pero lo podemos ver, digamos, como parte de un tejido muchísimo más amplio que fue tomado como de los mapas de los estudiantes que estuvieron participando en ese espacio y a quienes escuchamos cómo se habían sentido en el nuevo modelo de proyecto y trabajo de grado y a quienes escuchamos muy atentamente cómo se habían sentido a través de toda su carrera, cuáles habían sido los momentos de crisis,
cuáles habían sido los momentos en que se habían sentido vacíos, en que habían tenido ganas de salirse de la carrera, de entrar a otra parte, etcétera, ¿no? Estos mapas, este es parte de un conjunto, como les decía Nati, mucho más nutrido que hubo. Los utilizamos realmente para poder generar las propuestas que hemos venido a, desarrollando en el nuevo plan de estudios, junto a estas encuestas. Esta, por ejemplo, es la consulta que le hicimos a los estudiantes de la carrera. Tuvimos 56 respuestas, lo cual de todas maneras es bastante nutrido. Eh, y como ustedes pueden ver, son dos extremos desde los cuales podemos abusar, como la escucha de una comunidad académica hacia sí, ¿no? Un proceso prácticamente de autoconocimiento en cuanto a cuerpo social, en cuanto a cuerpo colectivo, lo que nos permite plantear una reforma que no está basada en un creer que yo sé qué es lo que hace falta, como una persona superformada o experta en pedagogía, en las artes visuales o lo que sea, sino que al contrario, pues por eso llevamos tanto tiempo trabajando en ello, nos permite en realidad generar casi que un ejercicio rizo-vocal. Ese sería pues un ideal difícil de alcanzar, pero hemos tratado de acercarnos lo más posible a esa risovocalidad para poder generar la trama que nos ha permitido proponer los cambios sobre el plan de estudios. Y, por ejemplo, introdujimos preguntas en esta consulta como, ¿reconoces modelos pedagógicos de pensamiento, de creación en tu paso por la carrera de artes visuales? ¿Sí? Y pedimos que esto se abra y que nos digan más o menos cuáles son los modelos que reconocen o no. O, por ejemplo, proponíamos un trabajo sobre el perfil tanto el presente como el que estamos proyectando hacer. Y con respecto a dos versiones posibles, hipotéticas, del perfil del egresado que tendrá la carrera, les preguntábamos, ¿sientes que le falta algo a ese perfil? ¿No? ¿Y qué expectativas te genera este perfil enunciado y propuesto en términos de formación artística? Eh, Leyendo este perfil, ¿qué sentidos no convencionales, no canónicos del arte consideras pertinente incluir en el perfil del egresado de la Javeriana? ¿No? Esto es solo, digamos, un segmento muy pequeño pues de una encuesta que, como ustedes pueden ver, es bastante amplia. Y esta es la que le hicimos a los estudiantes, pero de la misma manera diseñamos y aplicamos. mm, ay, qué ching, em, esto me va a sacar de mi usuario, ¿no? Diseñamos y aplicamos consultas para los profesores de planta, para los profesores de cátedra, para los egresados. Mira, por aquí están. Am, por ejemplo, la de los profes de planta, para los egresados, para los profes de cátedra, para los trabajadores administrativos de la facultad, ¿no? Y cada una de estas consultas fue diseñada ad hoc y fue puesta, digamos, bajo el ojo crítico de por lo menos todo el equipo de planta de la carrera del Departamento de Artes Visuales para sumar preguntas, modificar preguntas, cambiar preguntas, y nos permite entonces no solamente recoger como cierta información que sí es necesario en términos de percepción, de comprender la percepción que hay sobre la carrera actualmente, sino también escuchar cuáles son los puntos que para los propios profesores, estudiantes, egresados, es importante que nosotros revisemos y tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, les preguntamos a los profes si sienten que pueden relacionar bien la práctica docente que realizan allí con otras dimensiones de su práctica como artistas. ¿Qué se podría hacer para mejorar esa relación? Y
Todo esto, digamos, ha sido tabulado y ha sido tenido en cuenta para generar las propuestas que hemos estado desarrollando, poniendo bajo experimentación en estos 3 años, pero también las que estamos diseñando en el papel y que vamos a empezar a implementar dentro de poco. En ese sentido, sí quería compartir con ustedes que uno de los saltos más fuertes que hicimos en ese contexto del modelo de modificación del modelo de proyecto y trabajo de grado, y ya con esto cerraría, fue la implementación también de rituales de sustentación por archipiélagos. Yo no sé si, digamos, en el contexto de las universidades en las que ustedes se encuentran, esto es tan fuerte como lo fue, pero en la Javeriana implicó tremendo, un cambio tremendo porque, bueno, acá está un poco todo lo que yo he venido haciendo como coordinando ese espacio de proyecto y trabajo de grado. Eh, mm, lo que les, ya, lo que les quiero mostrar está aquí en las descargas. Perdón, nosotros hemos logrado que el espacio de sustentación deje de ser un lugar de juicio, ¿no? De ese artista, pues individual, justamente, y empiece a ser un espacio radicalmente distinto. Lo que hicimos fue lo siguiente, además es interesante pensar que este modelo justo lo empezamos a aplicar y empezó la pandemia. Entonces, en principio, tuvo que servirnos no solo para transitar hacia esa nueva carrera que nosotros imaginamos en términos pedagógicos, sino también a transitar ese momento de crisis tan tremendo que fue pues, la pandemia. Eh, y entonces estos laboratorios que funcionan más o menos como lo describió, que funcionan como lo describió Nathalie a grandes rasgos en su charla, también nos condujeron a generar un momento, un ritual de sustentación que no fuera individual, sino que se realice por archipiélagos. De manera que nosotros reunimos, por ejemplo, un laboratorio está conformado por 6 estudiantes o por 7 estudiantes y al final de ese ciclo, de ese año de trabajo en el laboratorio, nosotros dividimos ese grupo de 7 en 2 grupos de 3 o uno de 4 y uno de 3, buscando, muy inspirados pues por la micropolítica del cruce tal como la describe Paul B. Preciado en sus textos y que ha sido pues uno de los ejes de pensamiento pues que nos ha servido de trasfondo y que ha agitado bastante nuestras ideas en estos años. Entonces tratamos de pensar esos archipiélagos en términos de una micropolítica del cruce en ese espacio. Y nuestros nodos de evaluadores también los formamos tratando de buscar más un espacio de diálogo que un espacio de defensa, de sustentación, de presentación individual. Somos plenamente conscientes del carácter ritual que tiene la sustentación, por una parte, pero tratamos de modificar el espíritu de ese ritual y de hacer que sea muchísimo más un momento en que mis pares me reciben, en que pueden desarrollar conmigo un diálogo, pero entiendo como mis pares no solo a los compañeros con los que yo estuve trabajando a través de todo el laboratorio, sino también los pares evaluadores que se invitan para mi ritual de sustentación y a mis propios asesores, ¿no? Y efectivamente, este es más o menos el espíritu, afortunadamente ahora ya sin tanto tapabocas, que tiene en la actualidad el ritual de sustentación en la Javeriana. Por cierto, generamos pues una programación de manera que cada vez estamos tendiendo un poco más a que esas sustentaciones, esos rituales de sustentación sean públicos, ¿sí? Y se den mucho más como un espacio de encuentro tal como el que ocurre ya en la vida profesional, que como ese momento del juicio final. Creo que con eso ya me pasé bastante el tiempo, Sebastián, pero ya cierro, ya con eso cierro. Pues está súper bien.
para que ahora conversemos. Pues yo, igual como he solido hacer en las sesiones pasadas, pues como por algunas ideas y de ahí como abrir el diálogo. A mí me parece muy interesante pues que justo tú cerrases, Silvia, porque creo que el espíritu pues del nodo de investigación, creación, ecología de prácticas, de la red Abyayala, que sería como una instancia de encuentro eh, supra institucional que también busca burlar como esos corsets, ¿no? Y que digamos también la idea del laboratorio APTS, pues que sería el laboratorio articulador de prácticas transdisciplinares sensibles y ecológicas, también juega en ese lugar. O sea, lo que yo digo es que muchos de los que conforman la red están acá porque están cansados del corset, ¿no? Están cansados del corset y ustedes están encarando de frente el corset. Claro que cada uno de nosotros de alguna manera, digamos, ese aire fresco que puede traer estos intersticios, pues uno lo, lo repliega, ¿no? A las prácticas que estarían en ese espacio más instituido, pero me parece súper potente, pues como que ustedes, y bueno, el contexto lo determina, pero están en esa tensión entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? Y como eso implica pues ahí toda una red de actores que me parece súper potente y también como vuelve, ¿no? Así como Natalia abrió y esa potencia de la colectividad, ¿no? De cómo, porque también ese ritual de cierre, que es como ese gran finale, ¿no? También es el ritual habitualmente de, bueno, te estoy legitimando como autor, ¿no? O sea, ya tenés como el carnet, ¿no? De que perteneces al club, ¿no? De los autores, ahora ya tienes licencia, pues, para circular por el mundo como autor y de hecho va a haber un título, ¿no? Que te va a legitimar, ¿no? Entonces me parece, pues por un lado, súper potente esta idea pues, de pensar una creatividad colectiva y que quizás la investigación-creación, la idea de laboratorio debería ir hacia allí, hacia esos espacios de experimentación de esas creatividades colectivas o esas autorías de nosotros con esas yoidades, digamos, intersubjetivas y mucho más rizomáticas y sobre todo pues como es una cuestión relacional de cómo esa mirada sobre el mundo, ¿no? Como nos decía Claudia, que yo siento que es, digamos, como cultivar a partir de un ejercicio muy arduo y difícil y complicadísimo de escuchar radical, pues modos de relacionarse con el mundo, ¿no? Y que yo creo que hay un giro muy interesante porque, digamos, el proceso de creación y pensamiento pues gana un vértigo espiralado porque no es ir de A B en el sentido de, bueno, tengo un tema, lo resuelvo, ¿no? Y salió un producto, sino que ese mirar el mundo o conectarse con el mundo, pues estás en medio de ello y eso no se resuelve, sino que lo habitas. Eh, y esta idea no tan bonita, ¿no? Que de hecho yo se la escuché en términos de reciprocidad radical a un filósofo italiano que trabaja en la Universidad de las Artes en Ecuador y que me parece fundamental, ¿no? Entonces digo, me parece interesante toda esta cuestión de la red y que emana tan fuertemente en ustedes esta idea pues como de la colectividad, ¿no? De que la creatividad no es, digamos, el secreto más bien guardado, ¿no? De un autor y que va soltando a contagotas también para que no me lo vayan a quitar, ¿no? Entonces, o sea, creo que sigue dando muchas luces porque quizás siento yo que el espíritu acá es como un poco más intersticial, pero creo que un laboratorio debería apelar justamente a un lugar para la experiencia, ¿no? Porque yo siento que cuando Claudia presentaba el tema de la escritura como ese lugar para cultivar ese cómo miramos el mundo, yo también lo siento como un lugar para cultivar la experiencia, porque es que a veces cuando uno habla de un tema no corre experiencia, pues no pones el cuerpo, ¿no? Y a veces el nombrar demasiado súbito, pues son cortinas de humo para que justamente no se pueda experimentar y no haya experiencia. Pero bueno, alguien creo que dejó una pregunta
publicaciones, no creo que la gente quiere seguir sabiendo más de lo que ustedes están haciendo y si eso está en algún lugar en el mundo. Pero bueno, ahora está el diálogo, pues está Angie y están las dos fellow Gister, Oscura Díaz. Y bueno, y también pues si ustedes quedó algo en el tintero que quieran compartir. ¿Quién es Fellogister? Revélese. Creo que es el nombre genérico que da ¿cierto? La plataforma. Pero sí, con respecto a esto que decías, quería contarles que, por ejemplo, hoy hablamos del modelo de trabajo de grado, pero no hablamos de las pruebas de admisión. Y hace pues 4 años que estamos haciendo unas pruebas de admisión que son bellísimas ahí en artes visuales y por la misma manera en que están diseñadas, hemos tenido ya unas 2 o 3 ocasiones en que los estudiantes que se están presentando, los, los chicos que se están presentando, eh, hacen un trabajo colaborativo. Imagínate, a riesgo de no ser visto yo solo y que me escojan a mí para entrar a la carrera, han hecho en varias ocasiones un trabajo colaborativo y nosotros hemos logrado absorber esas propuestas, ¿no? Las hemos podido permitir por el diseño que, pues obviamente hoy no vamos a profundizar en ello, pero quiero decir que sí, digamos que hay ahí una apuesta bastante fuerte y bastante radical, que Sí, no no, necesariamente tiene que conducir a una sola forma de colaboración, como la coautoría o algo así, pero que pues nuestra idea es que conduzca a muchas. Mm. Hola, yo les quería, dar las gracias por su... Ay, escucho mi eco. acá te escuchas bien, No sé pero por qué sucede eso. Ok, no sé qué sucederá, pero en mi computadora se escucha como muy raro mi propio eco. Pero bueno, eh, les decía que muchas gracias por compartir esos procesos que están llevando a cabo. Y bueno, nada más comentarles que hubo muchas cosas que anoté que me llamaron la atención, pero me da especial curiosidad el tema de cómo valoran el dar lugar a lo personal, que como yo lo entiendo no es lo mismo que individual, ¿no? Sino lo personal, pero también su potencia colectiva y cómo eso puede ser político y cómo eso tiene lugar en la práctica artística. Y yo lo veo sobre todo desde como el lado, digamos, contrario, porque hago un doctorado no de arte, ¿no? Sino de humanidades, en donde podría suceder al revés y en donde quizás propones la creación de imágenes como parte de un proceso de pensamiento, como parte de un proceso de pensamiento intelectual, y no se puede, ¿no? Por este corset que mencionaban, porque esto no lo pienso yo, ¿no? Sino que es el argumento que no es un programa de artes y no es un programa de prácticas, sino bien orientado a realizar pues publicaciones académicas y seguramente ya saben. Sin embargo, siempre me ha parecido que el hacer imágenes, como aquí lo estamos compartiendo, es una forma de investigar y, y aquí hay una combinación que me parece muy interesante y de lo que hicieron de la cartografía sentimental. Yo, o sea, sé que no hay como tiempo infinito tampoco, pero sí me gustaría preguntarles un poco más, porque hablaron de que escuchaban cómo se sintió, no sé si entendí bien, hablaban de cómo se sintió cada estudiante en la carrera y con base en esas experiencias que ellos compartieron, entonces ustedes construyeron esa cartografía, pero lo que me da curiosidad es, ¿lo hicieron todos juntos? In situ o cada quien fue compartiendo y se fue elaborando poco a poco o cada quien le metía mano al proyecto, no sé, eso me Sí, parece muy significativo. hicimos todas esas, porque empezamos encontrándonos con un conjunto pues, de estudiantes y de recién egresados.
Estuvimos primero hablando con ellos sobre la cartografía sentimental, las contracartografías también, generando pues algunos referentes, abonando el terreno. Después de eso, hicimos otros encuentros en los que ellos trabajaron individualmente, un mapeo toda su carrera, ¿sí? Eh, mm, Tanto gráficamente como oralmente. Entonces, luego ellos abrieron uno por uno los dibujos que habían hecho, los rayones, las gráficas, todo eso lo tenemos también guardado. Y lo grabamos. Y a partir de ello, Nathalie hizo una transcripción eh, bastante detallada, digamos, segmentando, hizo realmente un Excel en el que iba como agrupando las opiniones, las experiencias bajo unas categorías emergentes a partir de los propios relatos que ellos hacían. Y con base en eso inició ella también la labor de dibujo de ese mapa, por ejemplo, que les mostré ahorita, que no estaba como en la resolución necesaria para mostrarles en detalle, eh, mm, pero ese fue uno de los mapas, el que ella mostró al principio fue otro que surgió ya no tanto de este ejercicio, sí, sino de otro que hicimos entrevistando a varios de los profesores que estuvieron en la concepción del nuevo modelo de trabajo de grado, que estuvieron allí detrás, y a quienes les entrevistamos largamente para escuchar cómo había sido su relación con la institución, cómo se sentían, de dónde para ellos había salido ese modelo. Es muy interesante tu pregunta porque justo me permite hablar de todo el trabajo, digamos, que ha implicado experimentar, pero al mismo tiempo documentar ese proceso experimental, evaluarlo, tomar nuevas decisiones en el camino con base en eso. Esas entrevistas también las grabamos, esas las transcribí yo, las edité, están listas para salir en un librito en el que ya se puede ver cómo surgió el modelo de trabajo de grado y a qué ideas diferentes obedece, porque es un solo modelo, pero las interpretaciones sobre por qué fue necesario y qué vino a conjurar son varias. Y todas creo que hablan correctamente del camino pues, por el que nos ha llevado. Entonces, el mapa que mostró hoy Nathalie no se basaba solo en el trabajo que hicimos con estudiantes y egresados, sino también en ese trabajo de escucha que hicimos con profes, combinando de cátedra de planta y profes que llevan en el programa fácil 15 años y otros que llevan apenas 3 o 4 años. Y hablaba más desde allí, de las relaciones, ¿no? La intersubjetividad, digamos, que es posible y que está en juego allí. Entonces, sí, todas las anteriores. No está ahí en desarrollo. Ok, es que me parece muy interesante como la traducción de lenguajes y mezcla de registros y justo lo que decías, ¿no? También demostrando lo difícil que es hacer un trabajo colectivo y que sí hay rigor allí y complejidad y un esfuerzo enorme. O sea, ahora que te escucho describiéndolo todo, suena como una empresa bastante ambiciosa y compleja que demuestra lo difícil que es y la profundidad que puede haber allí, ¿no? En eso, porque es que, no sé, a veces el trabajo colectivo es interpretado, puede ser interpretado de muchas maneras que a veces me parece que no capturan esa complejidad y las personas pueden llegar a creer que es como un cadáver exquisito y ya, ¿sabes? Que no tengo nada particular contra lo del cadáver exquisito ni nada, pero sí es algo que he escuchado mucho, ¿no? Como cuando en un aula nos empezamos a hacer la pregunta de, ok, vamos a hacer algo juntos, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para terminarlo, para que esté la visión de todo el mundo, para que realmente haya una cooperación simultánea? Y es complejo y entonces se puede optar por una técnica de este tipo, pero es que lo que ustedes están haciendo me parece increíble porque es como
concebir y conceptualizar todo el programa desde una perspectiva que le da valor a lo colectivo. Y me parece súper difícil. Al principio también comentaron algo sobre cómo se conectaban los trabajos entre los estudiantes. No recuerdo exactamente las palabras, pero era como que el trabajo de una persona de la ciudad, que era escatológico, con el de otra persona. Y no sé, me surge curiosidad, ¿no? De ver esas cosas. Y bueno, ya por último quería comentar lo del el trabajo que mostraron de Manuela Caicedo. Eh, si es estudiante o es una, si es estudiante de ustedes, ¿no? Qué increíble Es egresada, ya. lo que escribió, si se puede, eso ahí sí me uno a la duda de Fellow Jitsier, si se puede como ver o en algún lugar su trabajo, o bueno, a lo mejor ya yo conocía su nombre y está publicado, no sé. El librito va a salir publicado pronto y la película está en Vimeo, el tráiler y eso. Creo que está como Manuela Caicedo. Ya lo busco y lo pongo. Sí, yo quería como Gracias. para agregar ahí a la discusión. Claro, porque a mí me parece que también hay como unos mitos, como decía Angie, en torno de lo colectivo, lo, qué sé yo, lo comunal, lo colaborativo, y es el hecho, a mí, o sea, de hecho en esta experiencia que enuncié brevemente, ellos querían, digamos, salirse por la fácil y querían, no, hagamos un cadáver exquisito, ¿no? Y después ocurre mucho como ese cliché de la idea del consenso, ¿no? Y obviamente que es como una gran trampa porque siempre va a haber alguien extrovertido, siempre va a haber alguien que va a lograr imponer su voluntad, ¿no? Y eso es una trampa, pues como, ay, votemos, ¿no? Otro cliché que es como, así como tú decías, las temáticas, Claudia, que no sé, lo medioambiental, la violencia, la memoria. Ahora de repente también hay una que es como, ay, bueno, ¿y cómo hago arte comunitario? ¿No? Y entonces yo recuerdo que en una clase a una invitada, pues que trabaja con comunidad en Cali, pues como si hubiese una receta, ¿no? O sea, como si hubiese una receta y digamos, pues es mucho más complejo y ahí va como, no una pregunta, sino como para que comenten un poco más que es el hecho de ese cultivo, de esa escucha radical y esa escucha o esa reciprocidad radical, ¿no? Porque digamos como a la hora de la cocina, ¿no? O sea, de esos 7 escuchándose durante un año, ¿no? Entonces quería como, si podían comentar un poco más, porque yo creo que todas estas redes también parten como de, bueno, cuáles son como los instrumentos o los procedimientos para componer y creo que sin duda el de la escucha dentro o fuera de una dimensión más curricular o de los bordes, pues es fundamental. Entonces, no sé si quieren comentar más sobre este tema de la escucha, ¿no? Sí, claro. Pues no sé, mm, creo que es toda una historia la forma en que se ha empezado a implementar ese modelo en la Javeriana, porque, bueno, en realidad allí venía funcionando el tradicional, donde un estudiante trabaja con un tutor por un año, ¿sí? Y si le va bien, súper, y si no, pues re mal. Y además lo escoge porque hace exactamente lo que yo quiero hacer, ¿sí? El, entonces, había mucho el fenómeno del mini-me, que decimos, un uso de autoridad a veces, ¿cómo es que le decíamos? Complejo de Edipo, pero pedagógico en el momento tutorial, bueno, pero en realidad cuando empezamos a desarrollar el modelo, sí hubo muchas interpretaciones en caliente que pasaban por esos lugares que tú estabas comentando ahorita, Sebastián, como que la gente decía, bueno, pero entonces mm, a los estudiantes les preocupaba mucho que no hubiera un lugar para su propio trabajo, ¿sí? No, me va a tocar estar escuchando 3 horas lo que hacen otras 5 personas y yo qué, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, a varios profesores lo que les preocupaba era que se imaginaban que eso era como un combo de McDonald's o yo no sé, que era como
Ahora voy a tener que hacer en 2 horas lo que antes hacía en 1 hora, con un solo estudiante, y lo voy a tener que hacer en 3 horas con 6. Entonces tuvimos que hacer un trabajo bastante fuerte de diálogo y de selección también de los profes que están ahí en el modelo para decir, no, o sea, es que tú tienes que desarrollar un espacio que tenga una lógica completamente diferente. Este ya no va a ser el espacio en que tú vas a llegar con la receta para el estudiante justamente a decirle, no, bueno, tendrás que leer esto, 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 perdón, disculpe, me dio tos. Eh, y adorar la píldora o a masacrarlo, porque ambos extremos siempre han existido intensivamente durante 1 hora, sino que vamos a proponer un diálogo entre los 8, o sea, 2 asesores y 6 estudiantes. Tendrán que rotar la imagen, la palabra, el experimento, todo mediante estrategias pedagógicas radicalmente distintas a las que se ponían en juego en una tutoría convencional, ¿no? Para romper eso y esa idea de tener 2 profesores con 6 o 7 estudiantes, era posibilitar algo que nos hemos dado cuenta con la juventud, y es el miedo a tomar decisiones. Entonces, si tú los enfrentas con 2 profesores, que no tienen resonancia con el estudiante a nivel expresivo técnico, pero son 2 profesores que en una misma sesión le pueden dar opiniones distintas. Es el estudiante el que tiene que empezar a decidir por dónde va su camino, así sea, esta gente no me ayuda para un carajo, pero eso ya es una decisión, ¿sí? Porque va a tener que seguir ahí y va a tener que seguir y oír a una persona que dice una cosa y otro que dice otra. Lo que uno los pone es en un momento donde el estudiante tiene que enfrentarse a su propio proceso desde el lugar de la decisión. Y eso también es importante. O sea, porque en los modelos de tutoría es que cuando el estudiante perdía, desaprobaba, decía, yo hice todo lo que mi profesor me dijo que hiciera y perdí. Y el profesor decía, pero es que trabajamos juntos. Él hizo todo, como si fuera su hijo. Entonces, para romper eso, lo que hicimos fue, por un lado, sí tienes que escuchar a otro porque tienes que llegar a tomar una decisión. Y lo que sucede en el transcurso de un año es que los estudiantes se empapan de los proyectos de todo. Cuando los profesores deciden los archipiélagos, dividen el grupo en dos y hacen un grupo de resonancias, no lo están haciendo n- necesariamente por técnicas o porque tengan los mismos jurados, sino también porque hay una dimensión humana ahí de lo que hay que decirle al otro. Entonces, estos rituales de sustentación, los estudiantes empiezan a hablar del trabajo del otro, ¿sí? Entonces, si un evaluador llega y dice, no, es que yo no veo que tu escritura diga algo de tu proyecto. Y quien responde puede ser el compañero que dice, no, pero tú no te has leído, tú no te has fijado en esto. Fíjate que él siempre hace, entonces es una, empieza la noción de autoría, sí, obviamente sigue estando en los individuos, pero la noción de el diálogo no es simplemente que yo digo lo que tengo que decir de mí, sino interviene directamente en el otro. Sí, yo escuchando eso último que decías, Claudia, creo que también es como esa escucha en muchos grados, ¿no? Porque creo que ese también entrar al vértigo de esa autonomía, ¿no? O sea, que tienes que tener autonomía y decidir, también es como, bueno, en esa bifurcación, como también empiezo a escucharme también desde estas variaciones pues mucho más potentes pues como del ego, ¿no? Si no llegar y decir, bueno, no, o sea, quizás no es ni lo que me dice la una ni la otra, sino que yo tengo que escuchar y tener la convicción y la autodeterminación de que, bueno, yo estoy eligiendo, hago una elección y eso tendrá pues sus consecuencias o no,
afirmativas, pero me parece interesante porque ese tema de la escucha, pues también creo que se repliega en lo que tú comentabas de la escritura, pues, o sea, cómo empezar a escuchar, porque es que en realidad cuando llega un tema a priori es como una escucha prefabricada, o sea, entonces venga, yo escucho Ujú. lo que ya fue dicho sobre la violencia, ¿no? Y es como una excepción, ¿no? O sea, es como, recuerdo que una colega me decía, no, o sea, me llegó un estudiante que primero era la muerte, después eran los NNs, que es igual de abstracto, ¿no? Y cómo efectivamente crear también las condiciones para escuchar en esas diferentes dimensiones, pues el otro, así mismo, pues pensando en esos círculos concéntricos y de resonancia del primer diagrama, ¿no? Ujú. Y no todos los profesores están hechos, lo que decía Silvia, para el modelo. No, no, o sea, eso ha requerido un trabajo, como le dice Silvia, extremadamente fuerte. Hubo una resistencia de parte de los estudiantes diciendo es que no me van a dar lo que yo merezco, el tiempo que yo merezco, la dedicación que yo merezco. Pero progresivamente ha funcionado. Sí, porque yo siento O sea, para que, decir que son procesos luchados, ¿no? supongo que sí, sí, sin duda. Ah, bueno, ahora se hizo, se nombró Yolanda Madrid. No sé si Yolanda o U Oscura quieren comentar algo. Bueno, creo que no. Eh, bueno, no sé si les quedó ahí algo en el tintero a ustedes, pues a mí digamos, me resuenan muchísimas cosas, ¿no? También ahora pensando también en pues pensando en la dimensión del cuidado, ¿no? O sea, porque, ok, Yolanda no puede abrir el micrófono. Pienso en la dimensión del cuidado porque también pienso que como tú dices, Claudia, es como muy a pulso, muy luchado, y yo pienso que eso sucede cuando ocurren hiatos en esta propuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve una situación este semestre que ellos venían acostumbrados al modelo de la afirmación de la autoría, del ego, de que más o menos es una competencia con el otro. Se abre una instancia dialogal, ¿no? Y de repente, pues el uno, no me gustó lo que dijo el otro y se lo cobro, ¿cierto? No, o sea, como que, pues yo no sé si ustedes, por ejemplo, han pasado por esos lugares, ¿no? Donde, digamos, el uno se toma personal lo que el otro le dice, ¿no? Y que me parece que también es parte como de esas, de cómo ir constituyéndose nosotros en medio de esas intersubjetividades, ¿no? Les digo, esa pregunta por el cuidado, ¿no? En estos procesos como tan complejos, no sé, Es digamos. que yo siempre, o sea, yo creo que sí, claro que ha pasado, a Silvia le ha pasado, en su archipiélago le ha pasado, pero yo creo que yo le escribo a los estudiantes y es que en el conflicto es donde tiene que aparecer la comunidad, es decir, n- tenemos que asumir el conflicto, la Ujú. fricción, ¿sí? Y además ahí la resonancia, la onda toma otras dimensiones, pero es absolutamente necesario que eso exista. Sí, de verdad ha tenido, digamos, el trabajo en los laboratorios, ha tenido en muchas ocasiones el efecto de generar tensiones bastante claras, por ejemplo, de clase, eh, mm, ideológicas en otros planos, y justamente es, digamos, un espacio arduo de manejar, pero yo siempre pienso que uno puede darle una vía y una apertura pedagógica a esos momentos de tensión, y que no se trata de aplanar, ni de buscar como una salida consensuada. Por eso hablamos tanto de la micropolítica del cruce, como que está en la base de esos espacios, que es decir, no tenemos que pensar igual. No estamos aquí porque todos usemos el mismo medio, ni porque tengamos las mismas ideas, ¿no? Y a la vez que se hace un trabajo de fortalecimiento de la autonomía, también se hace un trabajo muy fuerte de construcción de autoridad,
de autoridad sobre los propios procesos creativos, que justamente hace que a pesar de que haya un momento arduo como ese y que haya disensos a veces tremendamente fuertes, podamos persistir en el espacio sin necesidad, ojo, sin necesidad de, entre comillas, resolverlos, sino persistir en ellos. Eso es lo que tiene, digamos, de más fuertemente político el cambio que estamos haciendo en ese espacio, desde mi perspectiva. Yo creo que desde esa dimensión afirmativa promover el conflicto, porque es que muchas veces el miedo al conflicto también, digamos, a mí me ha sucedido que es por el miedo al conflicto, o sea, aquello que va, digamos, generar como efecto lo que coloco en el mundo, no lo hago, no, prefiero sustraerme de la ecuación, ¿no? Prefiero sustraerme y qué bueno, que tiene que ver con lo que ustedes decían al inicio en esas cartografías sentimentales de la tristeza y el miedo, ¿no? Lo que ustedes decían de esta cuestión de la salud mental que es tremenda, o sea, en este semestre, entre tres cursos, yo tuve tres estudiantes que traían pastillas como parte de su cotidiano de cuestiones. Entonces, por ejemplo, hoy uno en la entrega final dijo, ah, no, yo traigo un objeto que me represente, son las pastillas que yo uso para dormir, ¿no? La otra en una muestra también, ah, no, yo traigo los ansiolíticos, ¿no? Entonces me parece que es exponerse al mundo y esto pues de cómo efectivamente restaurar un coraje, de asumir el vértigo de la experiencia, eh, es algo tremendo. Porque hay algunas cosas que escribió Yolanda que voy a leer. Yo soy restaurador y llevo más de 30 años en la docencia y encuentro muchos ecos. Nosotros trabajamos en seminarios, taller, todo el tiempo, que es un espacio similar a sus laboratorios. Han funcionado muy bien, pero cada vez se requieren de más herramientas porque los leyes estudiantes son cada vez más distintos y es justamente porque no los estamos escuchando. Sí, yo creo que es indudable ese tema de la escucha radical, ¿no? O sea, como que creo que como tú decías, Silvia, quizás las pedagogías radicales se ubican más en los bordes, pero creo que al interior de la institucionalidad uno las tiene que pasar, digamos, de contrabando eh, para que pase algo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Y no más de lo mismo. Sí, exacto. Yo creo que es como una filtración molecular de la institucionalidad. Recordando el texto ese de Raulnik, de Raulnik, de las revoluciones moleculares, es un poco apostarle a la molecularidad en ese cambio. Sí, bueno, qué bueno que te pudimos ver, Yolanda. Sí, hola. Oye, antes de cerrar, Natalie dejó un mensaje porque se le cayó la llamada ya. ¿Lo puedo leer Sí, claro. en nombre de ella? Estaba escribiendo un mensaje de gratitud y despedida y se me cayó la llamada. Sebastián, siempre me sorprende la forma de escucha tan expansiva y fecunda que tienes. Muchas gracias por permitirnos este encuentro. Angie, qué grato conocerte y escucharte. Espero que este sea el inicio de un diálogo largo y grato. Debo irme a clase, me voy con emoción y gratitud. Sí, bueno, no, yo agradecerles mucho, creo que por suerte queda la grabación, porque como les digo, pues la red es muy heterogénea, o sea, hay gente de antropología, crítica literaria, bueno, allí está ahí en un lugar intersticial, ¿no? Que trabajas con collage, con Simondón, en fin, entonces creo que todo esto, justo lo interesante es en esa escucha radical, que es lo que todo esto le dice a los que no están disciplinarmente en las artes, ¿no? Y que creo que eso es lo interesante, o sea, que es lo que le dice la investigación, creación o la idea de laboratorio, ¿no? Porque digamos creo que, bueno, ya respondo ahí tu respuesta, Yolanda. Porque creo que también la concepción de laboratorio pues tiene sus sesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de ser
lugar de experimentación de justamente, pues podría decir que ustedes han hecho de la reforma curricular un laboratorio, ¿no? Están haciendo de la facultad un laboratorio, en el sentido pues de estar experimentando y colocando a prueba las cosas, pero a veces se piensa que un laboratorio es un lugar y sobre todo pues como si presta servicios o de las ciencias exactas donde se ejecutan cosas, ¿no? Donde justamente eso que ustedes dicen que es como, que es lo que de punta se debería aplicar, ¿no? Para actualizar, muchas veces sale de laboratorios, ¿no? Entonces, no agradecerles mucho. Eh, Yolanda, digamos, voy a colocar acá el, déjame, busco la página, pero, o si quieres, bueno, para no enredarme acá con la grabación, pongo mi email y si quieres me escribes y allí te coloco al tanto eh, digamos, este es el tercero de 8 encuentros que van hasta septiembre y que digamos, pues es con, en fin, colegas de toda América Latina. Y de hecho, pues para avisarles si ustedes llegan a poder y se animan, eh, el próximo viernes va a ser un poco más en un diálogo, pues justamente como de un pluralismo epistémico, ¿no? Con mundos amerindios. Digamos, habrán algunos colegas pues que trabajan justamente también con educación, con comunidades indígenas en Brasil. eh, y bueno, eh, otras miradas para seguir pensando y escuchando que puede un laboratorio en la investigación-creación. Entonces, nada, pues les agradezco muchísimo que hayan sacado tiempo finalizando la semana. Sé que todos estamos ahí un poco cansados o muy cansados. Entonces, les deseo un lindo fin de semana y seguimos en contacto. Ay, muchas gracias. Gracias Muchas por su escucha. gracias. Ay, qué Gra- gusto escucharlas. Gracias, Claudia, Hasta la Silvia, próxima, entonces. Yolanda Oscuro, Sí, Angie. dale. Chao, chao, que estén Bye. bien. Chao, Cristian, gracias. Descansen. Igual. Chao, chao.